Mi nombre es Basilio Arévalo y soy de un cantoncito que se llama El Progreso, en la ciudad de Jucuarán, un pueblito arrinconado por allá en Usulután. Pues por ahí nací. Cuando tenía 12 años, llegó un hermano que se llama Norberto Meléndez y fundó una iglesia en mi cantón El Progreso, la Iglesia de Dios Israelita. Y empezaron a cantar y a leer la Biblia y todo el mundo iba, y entonces, ¿por qué no iba a ir yo también? Y voy para el culto, y me fue gustando aquel ambiente tan bonito, aquella tensión, y que hermanito, siéntese, y aquella belleza en el culto. Después empecé a ir a las vigilias, después empecé a ir ya los sábados, y en una de esas vigilias acepto a Jesucristo como el único salvador de mi alma. Increíble. Acepto a Cristo en esta iglesia y me traen allí a Usulután, a un lugar que le llaman La Poza. En La Poza de Usulután, ahí me bautizaron. Tengo 2 bautismos. El que me hicieron en la iglesia católica, tengo mi madrina, tengo mi padrino y tengo fe de bautismo, y tengo el segundo bautismo que me hicieron dentro de esta iglesia. Un bautismo chulísimo, ¿sí? Pusieron 2 lazos en esa poza de Usulután, y cada lazo lo llenaron de flores. Y me fui yo allá por de aquel lado y venía caminando en medio de los lazos enflorados. Vieran chulada, oye, ¿sí? Al llegar al centro de la poza, me bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y empiezo a dirigir tiempos de alabanza en esta iglesia, le llamaban la superintendencia, y después empecé a predicar dentro de esta iglesia y salí bullisto hasta para vender. Increíble, ¿sí? En serio, ¿sí? Buenísimo. Y empecé en esta iglesia a estar cantando, evangelizando al Señor. Y cuando tenía alrededor de unos 18 años, 4 años de estar perseverando en esta iglesia, guardaba el sábado, guardaba la ley de alimentación, y de ahí lo demás normal. Que el Papa es la bestia más grande del mundo, que la iglesia católica es la ramera, la prostituta, la gran Babilonia, que María tuvo más hijos, todo ese montón de cosas, Pues un día llegaron los padres paulinos a hacer una misión a Jucuarán, y llegó el padre Juan José Mendoza y el padre Carlos Caballero con 13 seminaristas a hacer la misión a Jucuarán, y yo estaba estudiando. Y una profesora que se llama Anaídis Martínez me dice: mira, estos muchachos leen la Biblia, son muy cristianos y cantan y alaban, glorifican al Señor, pero juegan basquetbol, ¿y tú por qué no quieres jugar? Porque yo en educación física 0 no me dejaban jugar fútbol, no me dejaban jugar. Ah, no, dije yo, hay que ir a evangelizar a estos. Hay que ir a evangelizarlo. Cabal, hermano, cabal. Un día agarro los cuadernos y agarro la Biblia. Al salir de clase, voy a guardar los cuadernos, agarro la Biblia y voy para el convento. Y los encuentro a todos almorzando a todos. Y llego yo y les digo: hermanos, aquí vengo a que hablemos de la palabra del Señor, porque ustedes andan engañando a la gente, diciendo que hay que tener imágenes, y mire, eso está prohibido. Éxodo capítulo 20 dice: no tengas otros dioses fuera de mí, no te hagas estatua ni imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te postres ante esos dioses. Calmate, me dice uno, venía a almorzar primero. Bajaron. Bien fregado. Me ponen de almorzar. Después me dicen: mira, tenemos compromisos. No vas a poder hablar con todos. Habla nomás con el padre Carlos. Ah, bueno, y con este que me lleve es suficiente. No hay problema. ¿De acuerdo? Y el templo de Jucuarán lo estaban deshaciendo,
y habían puesto una gran viga debajo de un palo de mango, pues ahí nos sentamos. Y me dice el padre, ¿qué es lo que querés? Bueno, yo aquí vengo a que hablemos de la palabra del Señor. Que hablemos de la palabra del Señor. Ustedes, digo yo, andan engañando a la gente. Y eso no es posible. Dice el Evangelio de que la palabra del Señor y que la verdad nos hará libre. Yo quiero que hablemos primero sobre el bautismo. Y sobre el bautismo, mire lo que dice Marcos 16:16. Dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Dice la Biblia que es necesario primero creer para ser bautizados. Y como los niños no pueden creer, ese bautismo no sirve. ¿Cómo es posible que ustedes andan bautizando niños cuando la Biblia dice que es necesario primero creer para ser bautizados? Además, Lucas 3:21 dice de que Jesús se fue al río Jordán y se hizo bautizar por Juan el Bautista cuando tenía 30 años. Y Juan capítulo 13 dice, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es el ejemplo y si Jesús es la verdad y la vida y Él se bautizó de 30 años, todo mundo tiene que bautizarse ya grande. ¿Qué más me dice el Padre? Pues mire, Mateo capítulo 19, verso 13 dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Para qué mantillas? ¿Para qué padrinos? ¿Para qué candelas? ¿Para qué todo eso? Si Jesús ha dicho, dejad que los niños vengan a mí, ¿para qué bautismo? Además, le digo yo, el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 dice que San Pedro le dijo a la gente, bautícense o arrepiéntanse, conviértanse y bautícense para que se les perdonen sus pecados. El bautismo es para perdón de pecados. Un niño chiquito no tiene pecado, entonces el bautismo no sirve. Calmate, mis padres, hoy voy a hablar yo. Y el padre me dice, mira, no necesitamos ir a otros pasajes para aclararnos en esto del bautismo. Es verdad, me dice. Marcos 16:15 y 16 dice claramente, el que crea y se bautice se salva. Eso es verdad y eso es palabra de Dios y eso hay que creerlo así. Y el Padre me dice, a ver, dime, ¿a quién dijo eso Jesús? ¿Lo dijo a gente que era bautizada o que no era bautizada? Ahí está el problema. Jesús dijo, el que crea y se bautice se salva. ¿A quién dijo eso Jesús? ¿Lo dijo a gente que era bautizada o que no era bautizada? Obviamente, esa gente no era bautizada. Y entonces el Padre me dice, el problema no es bautizar a gente grande. El problema tuyo, me dice, es que te han ensartado un bautismo encima de otro bautismo. Ese es el error. Claro. Porque el bautismo que salva, el bautismo redentor, se inaugura con Cristo Jesús. Mateo capítulo 28, verso 19. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo ese tumbo de gente que se acercaba a Jesús no eran bautizados y habían que bautizarles. Punto perdido. Punto perdido. Bueno, pero ¿qué pasó con Jesús? Jesús te bautiza 30 años. Sí, me dice el Padre, eso es verdad. Y eso es palabra de Dios y eso hay que creerlo así. Es verdad. Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. El Padre me dice, mira, hijo, una cosa es el bautismo de Jesús y otra cosa es el bautismo de nosotros. No seas igualado. Seas igualado. Y el Padre me pregunta, ¿Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo? Sí. ¿Tú también? Yo no. Ajá. ¿Jesús nació de una virgen? ¿Tú también? No. Entonces, una cosa es el bautismo de Jesús y otra cosa el bautismo de nosotros.
Pero si tú quieres, me dice el Padre, aceptemos que hay que bautizarnos ya grandes. Pero ¿por qué se quedan ustedes, me dice el Padre, solo con el bautismo? ¿Por qué? Si Jesús al solo ser bautizado se fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Aguanta hambre un mes a ver cómo te va, me dice. A ver si podés. Y hacerlo, porque Jesús lo hizo. Jesús convirtió 12 tinajas de agua en vino. Convertime esta pichinga de agua en vino, pues, porque Jesús lo hizo. Es que hay cosas que Jesús las hizo, pero no quiere decir que todo mundo las va a hacer. Jesús se bautizó de 30 años, pero eso no quiere decir que todo el mundo se va a bautizar de 30 años, porque hay muchas otras cosas que Jesús las hizo y que nosotros jamás las podríamos hacer. El Padre me dice, mira, Jesús resucitó a Lázaro, Juan capítulo 11. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7. Resucitó a la hija de Jairo. Pues como Jesús resucitó muertos, y vos vas haciendo todo lo que hizo Jesús, andar al cementerio y resucitar unos 3 vos. ¡Ja, ja! Te vas a estar. ¡Ja, ja! Te vas a estar. Claro, Jesús se bautizó de 30 años. Pero ¿dónde está el mandamiento de que toditito lo que iba haciendo Jesús lo vamos a hacer nosotros? Y el Padre me dice, Jesús fue muerto y sepultado y resucitó al tercer día. Cuando te murás, ¿crees vos que a los 3 días te vas a venir de vuelta? Sí, ya me voy a venir. Ajá. Es que no. Hay cosas que Jesús las hizo, pero no quiere decir que todo el mundo las va a hacer. Esto es lo que pasa con el bautismo. Jesús se bautiza a 30 años. Pero yo no puedo identificarme o bautizarme igual que Jesús, porque una cosa es el bautismo de Jesús y otra cosa es el bautismo de nosotros. Ustedes y yo nos hemos bautizado para recibir el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Jesús se bautizó para recibir el Espíritu Santo, sí o no? No, no. Él dio el Espíritu Santo. Él dio el Espíritu Santo. ¿Nosotros nos bautizamos para ser miembros de la iglesia, sí o no? Sí. ¿Jesús se bautizó para ser miembro de la iglesia, sí o no? No, señor. Él funda la iglesia. ¿Nosotros nos bautizamos para ser herederos y coherederos del reino de los cielos, sí o no? Sí. ¿Jesús se bautizó para ser heredero del reino de los cielos, sí o no? No. Él ya venía y cuando le daba ganas se iba de vuelta. Pues claro, no hay problema. Punto perdido. Bueno, pero de Mateo 19:13 dice, dejad que los niños vengan a mí. Y el Padre me dice, entonces, si tú sabes que la Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí, entonces decirle a toditos tus hermanos que bauticen, porque el bautismo es el único medio para acercar al niño a Jesús. Y ya estuvo, punto perdido. Claro, no había que hablar mucho. Bueno, pero Hechos de los Apóstoles capítulo 4 dice que el bautismo es para perdón de pecados. Pues el Padre me dice, por eso bautizamos nosotros a los niños. Porque los niños tienen pecado. Salmo 51:7. El salmista David dice, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Por tanto, si el bautismo es para perdón de pecados, bauticen a los hipotes, porque ya tienen pecado. Y lo dice la Biblia, y punto. Bien baleado. Baleado. Luego, a ver, Padre, vamos a hablar hoy de María. De María. Sí. Dice la Biblia que María tuvo más hijos. Y aquí están los nombres. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 1 en adelante, dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de José, Judas, Simón y Santiago? Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros. No dice cuántas hermanas tenía, pero pongámosle 3, 4, Judas, José, Simón y Santiago. Y sus hermanas, pongámosle 3. María tuvo 7 hipotes y Jesús tuvo 8. Y aquí está en la Biblia, mire, aquí están los nombres. Y probablemente tuvo 3 hijas. María fue una mujer común y corriente. María tuvo más hijos. Y entonces, ¿por qué decir que es virgen? Y el Padre me dice, mira, hijo, ese pasaje no dice hijos de María. Dice hermanos de Jesús.
¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de José, Judas, Simón y Santiago? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Solución del problema. Marcos 3:31, el mismo problema. Oye, te busca tu madre, tus hermanos y tus hermanas. Y Jesús, echando una mirada a todos los que estaban a su alrededor, dijo: pero ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y agrega: todo el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y el Padre me dice: si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, somos hermanos de Jesús. Pero no quiere decir que seamos hijos carnales de María. Cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús, se refiere a gente de una misma tribu, gente de una misma fe, gente que eran parientes, pero no quiere decir que sean hijos carnales de María. Y el Padre me dice: eso ustedes lo entienden bien, me dice. Eso lo entienden bien. Todo el que acepta a Cristo en tu iglesia, ¿cómo le dice a los demás? Hermano. Dios le bendiga, hermano, la paz sea con usted, hermano. ¿De dónde viene, hermano? ¿Para dónde va, hermano? Pero no son hermanos, cada quien tiene su nana. Pero en lenguaje bíblico todos nos podemos decir hermanos. Cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús, se refiere a gente de una misma fe. Y es lo que pasa hoy y aquí. Yo puedo decir hermana Maris, hermana Sonia, hermana Vilma, pero usted tiene su mamá y yo tengo la mía. Es que no hay confusión. No hay confusión. Además el Padre me dice: mira, Juan capítulo 19, versículos 25, dice que Jesús está en el árbol de la cruz y está a punto de morir. Si hubiera tenido más hijos María, ¿por qué Jesús tiene que dejar al cuidado de María a uno de sus discípulos? ¿Por qué? Pues porque no habían más hermanos. No habían más hermanos carnales, no habían más hijos carnales de María. Y entonces tiene que dejarla al cuidado de uno de sus discípulos, el discípulo amado. Y desde ese día el discípulo se la llevó a su casa. Además, me dice el Padre, hay que venerar y hay que respetar y hay que querer mucho a María, nuestra Madre. Y me dice el Padre: ¿quién fue el primero que dijo cosas lindísimas de María? ¿Quién fue? Y había que decirle que el primero que dijo cosas preciosas de María fue nuestro Padre Dios. Lucas 1:26. En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en Nazaret. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a su presencia le dijo: alégrate llena de gracia. Fíjese, alégrate llena de gracia. El Señor es contigo. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo. María dijo: pero ¿cómo puedo ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Y el ángel le dice: no temas, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el Padre me dice: ¿tú crees que cualquier come frijoles le dicen lleno de gracia? Y que se lo mande a decir Dios. Que Dios a través del ángel le mande a decir: alégrate llena de gracia. Eso basta para amar, querer y respetar a esta gran mujer, María Santísima. Y además el ángel le dice: no temas, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Que María es la llena de gracia, eso no se le ha dicho a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún apóstol, solo a esta mujer, María, nuestra Madre. Por eso, Lucas 1:39, cuando María visita a su prima santa Isabel, Isabel sale al encuentro y dice: ¿de dónde a mí que me visite la madre de mi Señor? Y agrega: bendita tú entre todas las... Y punto. María no es una mujer cualquiera, no, Señor. María es la bendita entre todas las mujeres. Y si tú crees en la Biblia, me dice el Padre, tienes que creer esto. Tienes que creer. Y si quieres vivir según la Biblia, pues tienes que amar y querer y respetar a María.
Porque Lucas 1:48 en el Magnificat, María dice, de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán dichosa. Si quieres cumplir la palabra del Señor, pues tienes que amar, querer y respetar a esta gran mujer, María Santísima. Si esto fuera poco, todavía el Padre me dice, mira lo que dice Lucas 11:27. Lucas 11:27 dice de que Jesús está hablando a una gran multitud. Y entonces una mujer levanta la voz y dice, dichosos los pechos que te amamantaron y la mujer que te dio a luz. Y dice Jesús, no, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y le digo al Padre, mire, ya ve que la bochornó a esa mujer, le digo yo. Ya ve que la bochornó. La dejó bajita, le digo yo. La mujer dice, dichosos los pechos que te amamantaron y la mujer que te dio a luz. Y Jesús le dice, no, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La dejó bajita, le digo yo, pues darle metida. No, me dice el Padre. Allí hay dos alabanzas para María. Dos alabanzas. Primera alabanza, la que da la mujer. Dichosos los pechos que te amamantaron y la mujer que te dio a luz. Segunda gran alabanza para María, la que da Jesús. Dichosos más bien los que cumplen la palabra de Dios, porque María había dicho, Lucas 1:38, hágase en mí según tu palabra. Y punto. Punto perdido, hermanos. Punto perdido. Y así perdí cuestión de imágenes, cuestión de ley de alimentación, cuestión del sábado, cuestión de confesarse y rezar por los muertos, que por cuestiones de tiempo yo no les cuento, ¿sí? Por cuestiones de tiempo. Pero al final, yo me fui para la casa muy pensativo y muy reflexivo y ya la cosa ya no me cabía, ya no. Otro día, la misma historia. Agarro mis cuadernos, agarro la Biblia, voy a clase. Al salir de clase, voy para el convento otra vez. Me pusieron a almorzar otra vez. ¿Sí? Me dieron de almuerzo otra vez. Y ya no iba con la intención de pelear, con la intención de discutir. Iba con la intención de profundizar un tanto más. Y entre otras cosas, el Padre me dice, mira, ya que sabes un poco de la Biblia, ¿por qué no te vas con nosotros para seguir evangelizando? La idea me pareció genial, pero tenía un tanto de problema todavía. Había ido a pedir a una muchacha para casarme. Sí, la había ido a pedir para casarme. Gracias al Señor me dieron 6 meses para ir a traer la contestación. En esos 6 meses hago todo este enredo. Pero el Padre me dice, te vas a estancar, no vas a poder seguir estudiando, te damos la oportunidad de estudiar, sí, y luego sigues evangelizando. Bueno, vengan a traerme cuando termine el año. Cabal. Finalizo el 9º grado, pero antes había llegado el Padre Efraín Rivera a Jucuarán. Y entonces yo le fui a decir que yo quería entrar al seminario y que me iba a ir con los paulinos, y el Padre empezó a investigar y le van contando la gran historia, ¿sí? Hay historia. Y entonces el Padre dice, no, este muchacho es un caso perdido, ¿sí? 18 años. Y no había hecho ni primera comunión. Tamaño tatajón sin primera comunión. Tamaño. Mucho menos conocer de la iglesia, absolutamente nada. Y quería meterme al seminario. Y el Padre dice, no va a perseverar. No persevera. Y entonces él me dice, mira, no te vayas para Guatemala. No te vayas para allá. Quédate mejor en Santiago de María. Ahí quédate para que pruebes. Porque no vas a perseverar y no vaya a hacer que al venir de regreso te perdas. Entonces mejor quédate allí, en Santiago de María. Un 25 de enero
de 1989, a eso de las 10 de la mañana, estaba tocando las puertas del seminario Santiago Apóstol en Santiago de María. El rector era el padre Lázaro Iraeta. Y entonces me dice el padre, a ver, ¿es verdad que quieres entrar al seminario? Sí. Ah, bueno, pasa adelante, siéntate. Entro en una habitación y me dice, a ver, hijo, cuéntame un poco de tu vida. Y empiezo a contarle toditito el rollo, toditito. Y el padre me dijo, vos sos espía, me dijo, andate de vuelta. No te quiero ver aquí, no te quiero ver aquí. Y salgo un poco agüitado. Había perdido la iglesia, había perdido mi novia y ya estaba un poco complicada la cosa, un poco complicada. Le digo al padre Efraín, mire, el padre Lázaro no me quiso dejar entrar al seminario, no te preocupes, me dijo, el otro fin de semana vamos a ir otra vez. El siguiente fin de semana estábamos otra vez. Y el padre Lázaro me dice, aquí no puedes entrarme. Sí, no has hecho ni primera comunión y vos vas a arruinar los otros hipotes. Me dice, no puedes entrar aquí, no puedes entrar. Vete, me dice, a Lolotique. En Lolotique está el padre Ismael Vargas, que tiene unos muchachos que le ayudan allí en la casa y que los manda a estudiar y después van para el seminario. Pero el padre Vargas era bravo, sí, y malcriado, sí. Llego donde el padre Vargas y así que quieres entrar al seminario, sí, ah bueno, pasa adelante, sí. Cuéntame un poco de tu vida, otra vez. Y empiezo a contar todo el problema, toda la dificultad. El padre no me dijo nada, no me dijo nada. Nomás se puso de pie y le dijo a otro compañero, perdonen la expresión, ¿y qué andas haciendo con ese pendejo aquí? Llévatelo de vuelta. Complicado, difícil. Y ya la cosa estaba poniendo un poco cuesta arriba y un poco difícil y ya no había qué hacer. Y le digo al padre Efraín, mire, usted sí que ya me arruinó todo. Yo iba para Guatemala, ya me llevaban encantado de la vida y usted me detuvo y ahora no me dejan entrar aquí. El siguiente sábado estábamos otra vez en el seminario. Y entonces el padre Lázaro Iraeta ya había hablado con Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera. Y Monseñor le dice, déjenlo que entre, que pruebe, a ver cómo le va, déjenlo. Y entonces me dejan entrar al seminario y yo encantado de la vida, pero con muchos problemas, muchos problemas. Resulta de que para empezar el año lectivo había que hacer un retiro, todos los seminaristas a retiro para empezar el año. Y el retiro terminaba con la confesión, todo el mundo a confesarse, menos yo, allá sentado, ¿no? A mí se me había metido hasta por la ceja, Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre y que pone su apoyo en un mortal. Y yo que me voy a confesar con ese hombre que es más pecador que yo, no, ni de 8 días de loco, no me confieso. Y entonces el padre me dice, ¿y qué pasó? ¿No te vas a confesar? Pues no, aquí está, mire, Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. ¿Usted es hombre, sí o no? Sí, soy hombre. ¿Usted es mortal, sí o no? Sí, soy mortal. Entonces no me confieso. Y el padre me llama alrededor de una cancha de básquetbol y bendito Dios que en la Biblia dice que hay que confesarse. Porque yo no creía en ninguna otra cosa más que no fuera la Biblia. A mí el catecismo y las encíclicas y toda esa cuestión, no, ni por fregar la leía, ni por fregar. Pero me leyó lo que dice el Evangelio de Juan 19:23. Jesús dice a los apóstoles que eran hombres y que eran mortales, les dice, a quienes ustedes perdonen sus pecados, le queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, le queden atados. Sacramento de la confesión. Santiago 5:17, confiésense los pecados unos a otros. Mateo 16:18, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ah, bueno, me confieso.
En abril venía la Semana Santa. Venía la Semana Santa. Y mire, el diablo se esmera. El diablo se esmera. En el primer Via Crucis aparecía en una hojita: Basilio Arévalo, lleve el Nazareno. Jesús del Huerto, que yo voy a llevar el Nazareno. Después de lo que decía Éxodo capítulo 20, no tengas otros dioses fuera de mí, no te hagas estatua ni imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Salmo 135, 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, hechura de manos humanas, tienen pies, no andan, boca no hablan, nariz no huelen. Isaías 45, 20, son tontos los que andan en procesión una estatua de madera y rezan a un Dios incapaz de salvar. Yo no llevo ese chinto, no lo llevo. Otro problema otra vez. Me llaman otra vez alrededor de la cancha, va de hablar y hablar. Bendito Dios, que en la Biblia dice que hay que tener imágenes. Está claro. Esos textos que me has dicho, prohíben tener falsos dioses. Por tanto, falsos dioses o ídolos, eso no. Imágenes, sí. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que tener imágenes? Primera de Reyes 6:23. Primera de Reyes 6:23 dice que Salomón terminó de construir el templo de Jerusalén y lo repelló de puro oro. Era una belleza de templo. Y Dios le dice a Salomón: construye 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto, tamaños chintones, mire, 5 metros de alto. Y le dijo que los pusiera dentro del lugar santísimo. Y me pregunta, ¿Dios mandó a hacer esos chintos? ¿Dios es idólatra por eso? No. ¿Salomón los mandó a hacer? ¿Salomón es idólatra por eso? No. Entonces tenés tu santito. Tenés tu santito. Además, Números capítulo 21, número 21:4, dice que el pueblo de Israel va caminando por el desierto y de repente se rebelan contra Dios y contra Moisés, y Dios les manda serpientes de llamadas ardientes y los mordieron, y entonces murió mucha gente. El pueblo se arrepiente y le dicen a Moisés: ¿qué hacemos? Y Dios le dice a Moisés: construye una serpiente de bronce, ponla en un palo alto. Todo el que sea mordido por las culebras, que vaya corriendo a ver la serpiente de bronce y no morirá. Me pregunta el padre: ¿quién hacía el milagro? ¿Lo hacía Dios o lo hacía la culebra de bronce? El milagro lo hacía Dios, pero había que ir corriendo a ver la culebrita de bronce. Y el padre me dice: esto es lo que dice la gente. La gente dice: la Virgen de Candelaria me hizo este milagro. No, el milagro lo hizo Dios. Ah, pero hay que ir hasta Jucuarán a ver la Virgen. El milagro me lo hizo el señor de Esquipulas. No, el milagro lo hizo... Ah, pues sí, pero vaya hasta Guatemala a ver al Cristo Negro. El milagro me lo hizo Nuestra Señora de los Dolores. No, el milagro lo hizo Dios, pero había que ir hasta la Puebla a empolvarse a ver la Virgen de los Dolores. Eran mordidos por las culebras, salían corriendo a ver la culebrita de bronce. El milagro lo hacía Dios, pero había que ir corriendo a ver la culebrita. Además, el padre me dice, si no crees en las imágenes, pues ve dónde te enterrás. ¿Ya? Porque todos y cada uno de nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y punto. Si no crees en las imágenes, pues botá la foto de tu abuela, porque esa es imagen también. Y entonces, a cargar a el Nazareno. Las 14 estaciones. 14 estaciones. Y así fui caminando. Terminé el bachillerato, después los 3 años de filosofía en el San José de la Montaña,
y después los 4 años de teología en la UCA. Termino de estudiar, pero el tinte protestante, la forma de hablar y la forma de ver, esa no se me quita, no se me quita. Y entonces tuvieron que detenerme 2 años después de terminar estudios para ver si mejoraba un poco y me parecía un poco a la gente de la Iglesia Católica y no tanto a los protestantes. Difícil, difícil. Y entonces me ordeno sacerdote en el Puerto del Triunfo, me dejan 2 años ahí y llevo 2 años y medio de ser sacerdote y puedo decir con entera seguridad que Cristo Jesús nomás ha dejado una iglesia. Mateo y he tenido que llorar amargamente después de ver lo que dice Mateo 16, 18, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias. Hasta en 1517 surge la iglesia de los luteranos. En 1518 surge la iglesia de los anglicanos y después viene ese gran tumbo de iglesias: Príncipe de Paz, Árbol de Vida Eterna, Montesión, Manantiales, Luz del Mundo, Testigos, Asambleas. Dios guarde, aquí amanecemos mencionando iglesias. En 1517. Y esta iglesia fundada por Cristo, San Pablo la llama base y pilar de la verdad. 1 Timoteo 3:14. Espero ir pronto a verte, pero si me tardo sabrás cómo portarte en la casa de Dios, es decir, la iglesia, la cual es base y pilar de la verdad. Hay una iglesia verdadera, fundada por Cristo, y que San Pablo la llama base y pilar de la verdad. Y esta iglesia, fundada por Cristo, y que es base y pilar de la verdad, según San Pablo, es la que compone el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22. Dios puso todo bajo sus pies para que, siendo Cristo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La Iglesia Católica es la que compone el cuerpo de Cristo. Y por tanto, no puedo creer en Jesucristo si no creo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga, carísimos hermanos.